Bienvenidos una semana más. Hace muy poquito estuvimos hablando de Jesús de Nazaret y se nombró un poco así a vuela pluma, un poco por encima, un documento. Y ese documento no se lo traigo hoy físicamente porque es imposible, pero vamos a hablar largo y tendido sobre él porque es la verdad que es muy interesante. Y vamos a terminar el programa hablando de un personaje que ha estado muy de actualidad últimamente. No le voy a decir quién es, pero vamos, en cuanto empecemos la conversación van a saber ustedes de quién estamos hablando. Así que no me entretengo más y empezamos otro Enigmas de la historia. Bien, como les decía antes de la cabecera, vamos a hablar del documento Q, que es una hipotética fuente que se cree que fue utilizada por los evangelios, pero para hablar de ello, pues hoy está Julián Mellado y Miriam Mellado, que no comparten apellido por casualidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Y pues para hablar del documento Q os traigo a vosotros. Me he hecho una serie de preguntas para dos expertos como vosotros y me vais a tener que solucionar todas las dudas que tengo, que imagino que la gente dirá, ¿qué es este documento Q? ¿Cómo empezó todo esto, el documento Q? Bueno, algunos más que otras, yo creo que te van a solucionar las dudas. Pues Julián, empiezo contigo. Bueno, empezaremos diciendo por qué se llama Q, que es un poco raro, ¿no? Sí. Llamar así a un documento, ¿no? Q es de una palabra alemana que se dice Quelle, que significa fuente. Ajá. Y detrás está la idea que en la composición de los evangelios hay diferentes fuentes. Y una de ellas es una hipotética y que se le llama Q. Claro, decimos hipotética porque no hay una muestra, es solo una teoría. Claro, se considera que existió, Sí. ¿de acuerdo? Como un evangelio desconocido. Sí, por todo lo que comparten al final, ¿no? Eso es, pero físicamente no hay nada. El amar al enemigo, en fin, el Padre Nuestro, todo eso está en el documento Q, ¿no? Dicho de una manera un tanto menos trabajado que como está a veces los evangelios, pero está. Y luego hay otro tipo de dichos que son más complejos, más polémicos, en fin, ya palabras de Jesús que son más, habla de juicio frente a las ciudades que no le reciben, Claro. más duro, en fin. Hay una especie de mezcla, por eso algunos creen que dentro de la propia fuente Sí. puede haber otras fuentes. ¿Y cómo se relaciona eso con los evangelios de Mateo y Lucas? O sea, ¿todo lo que se cree que estaba en la fuente está en los evangelios? Vale, hay que entender que Mateo y Lucas, primero lo que hacen es que copian casi entero el evangelio según Marcos, ¿vale? Lo copian prácticamente entero. Pero después añaden una serie de dichos que además tienen una estructura literaria, por eso se cree que viene de un documento. Y esa estructura literaria es la que, digamos, aumenta, digamos, el volumen de los evangelios. Y aparte de eso, Mateo y Lucas todavía utilizan otras fuentes particulares, ¿no? Ajá. El propio Lucas dice al principio que mucha gente está investigando y escribiendo y yo voy a hacer lo mismo y tal, ¿no? O sea, que corría ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando se estudia el evangelio Q, podríamos decir, el documento Q, pues tenemos alguna sorpresa. No, me parece una cosa alucinante. ¿Y qué importancia tiene este documento, esta fe, para la comprensión de la teología de Jesús en el cristianismo primitivo?
que al final es el más importante, Sí. es el más cercano. Claro, el tema está que ha habido una evolución. A través de los evangelios ha habido una evolución. La teología después también ha traído otra evolución. Entonces, poco a poco se va como teologizando cada vez más, ¿no?, el contenido. Y esto sería como un acercamiento a un Jesús, a unos dichos de Jesús más primitivos, en el cual encontramos ya ese sabor de un judío. Eso es, de un judío del siglo I que está dentro de un contexto social. A veces parece como Jesús se contradice, ¿no? Claro, porque al final esto puede influir en la interpretación también de los evangelios, ¿no? Sí, no hay duda. Sobre todo porque tiene un carácter más judío, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio según Juan, que tiene varias capas de redacción, sí, hay una capa que se ve claramente que es muy helenista, tiene un lenguaje más, vamos a decirlo, más filosófico, más difícil, que Jesús mismo haya dicho esas palabras, tiene más teología. Claro. Y en cambio, cuando vas al documento Q, es mucho más, digamos, más sencillo, más de una persona que vive una época de fin de una etapa, porque ahí también aparece que, bueno, que se acaba ya, el tiempo se acaba, y entonces ya es la inminencia del fin. Sí, en el documento Q tenemos una historia de las pocas narraciones que hay, que es muy interesante. Jesús se encuentra con un centurión romano. Pensemos lo que es un centurión romano. Sí. Es un pagano, es alguien que adora a dioses falsos, pero se acerca pidiéndole ayuda, porque en unos textos pone que era su siervo que estaba enfermo y en otro ponía que era su hijo que está enfermo. Total, que él va a pedir ayuda a Jesús. Y Jesús le dice que no ha encontrado en todo Israel alguien que tenga mayor fe que este hombre. A ver, vamos a pensar un momento. Sí. Es un pagano, Sí. dioses falsos, pero es un hombre que le mueve el amor, le mueve la compasión por bien su siervo, su hijo que sufre. Claro. Y entonces Jesús, eso es la importancia que él da. O sea, habría que pensar... Hombre, y más con el desprecio que sentía el pueblo romano por el pueblo judío, que era brutal, y al revés. Y al revés, Sí, desde sí. un valor y de una fe. Totalmente. Pero Jesús da ejemplos así varias veces, Sí. ¿no? También se deja enseñar por una mujer pagana. Es que esa es la diferencia entre Jesús y todos los rabinos. Exacto. Y Exacto, todos los... exacto. Y entonces, claro, a veces hay frases que son muy duras. Lo que pasa es que siempre hay dudas y realmente, puesto que estaban escritos en una época que empezaban los conflictos más grandes con los romanos, si no hubo una mano también para hacer que Jesús diga lo que Claro. dijo, ¿no? Porque si tenemos que buscar un aire de familia entre los evangelios, encontramos que Jesús fue un hombre compasivo, ¿no? Sí. No es un hombre violento, ¿no? Pero de hecho nos hemos quedado de amar al prójimo, todo Sí. esto que está en el documento Q, ¿no? Pero sí que ahí vemos ya una actitud de Jesús que rompe con lo que es la Sí, tradición también rabínica. autoritaria. Exacto, Claro. exacto. Bueno, ¿y cuáles son los principales argumentos a favor o en contra de la existencia de este documento? Bueno. Yo creo que en contra es que no se ha encontrado. Que no se ha físicamente, encontrado. Que no se ha pero a la encontrado. gente le cuesta creerlo. Ahora, a favor es que la gente que ha estudiado este documento, como has dicho, relaciona muy bien el contenido con las palabras que... Sí. Además hubo unos descubrimientos que de alguna forma ayudó a considerar esta hipótesis como realmente muy probable. Se encontraron en los desiertos de Egipto, porque Egipto por la arena, ya saben, Sí. los papiros, todo se conserva, Sí. unos papiros de dichos de Jesús y sueltos, pero es que se ha encontrado también un evangelio, el evangelio según Tomás. El evangelio según Tomás tiene partes que es muy gnóstico, muy posterior, pero tiene otras partes que de alguna forma repiten, dicen las mismas cosas que aparecen en el documento Q, pero de una forma todavía más arcaica, ¿no? Y entonces se considera que tiene partes de una fuente muy, muy antigua. Claro. Entonces aquí tenemos una cosa curiosa. Es un evangelio en el cual no hay nacimiento de Jesús, no hay crucifixión, no hay resurrección. Por lo tanto, la idea de que pudiese existir algún tipo de evangelio donde solamente hay dichos, ya no es un disparate. Claro. Porque se ha encontrado un evangelio, concretamente, Sí. y luego
los papiros de Oxerinco también tiene dichos sueltos por aquí de Jesús que no están relacionados con lo que al final el cristianismo le dio más importancia. Claro, ya no están los paradigmas de la fe, No. Simplemente la palabra. Nada más. Que eso no significa, cuidado, también a esto hay que añadirlo para encajarlo bien, Sí. que tenemos, por ejemplo, el Evangelio según Marcos, que es muy antiguo y que sí tiene un relato de la crucifixión, ¿vale? Al menos de la crucifixión. La resurrección en Marcos es un enigma, ¿vale? Porque Hombre, yo creo que la crucifixión sí está más o menos demostrada. Era hay una fuentes. práctica de la época muy habitual, Sí, es muy factible. Luego ya viene pues, lo que es la fe, la resurrección, etcétera, etcétera. Pero que no venga en esa parte, perdón, que no venga en esa parte, no es tan importante como para decir no ocurrió, sí. sino simplemente lo que te demuestra este documento es que esas cosas que se repiten en el tiempo es más fácil que hayan pasado o que les haya dicho esas palabras Jesús que no las haya dicho. Exacto. Y volviendo a la pregunta de Miriam, Uh-huh. bueno, ¿quién recogió esto? ¿No? Bueno, Sí, claro, ¿quién recogió todo esto? esto no se sabe realmente porque no tenemos el documento. Claro. Entonces aparecen los evangelios Mateo y Lucas, pero esto tiene una pequeña historia, ¿no? Ya en el siglo XVII, Richard Simon, que era un francés, con mucho riesgo, ya empezó a pensar que había que acercarse a los evangelios de otra manera que de la forma sagrada y tal. Luego ya a mitad del siglo XIX, primera mitad, tenemos un alemán que se llama Lachmann y este ya empieza a decir, mire, el primer evangelio es Marcos. Si tú coges una Biblia, verás que en el Nuevo Testamento te pone el primer evangelio, te pone Mateo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, esa era la tradición porque Mateo se convirtió un poco como el evangelio de la iglesia. Sí. Entonces Marcos era, bueno, está ahí. Pero de pronto esta investigación, por muchos detalles, dice, no, a ver, Marcos es el más antiguo. Y luego es cuando más tarde, un tal Weiss, en la segunda parte del siglo XIX, es el que dice, pero un momento, Marcos está entero prácticamente, Sí. está entero en Mateo, pero Mateo y Lucas resulta que dicen las mismas cosas. Claro. Y entonces, será que viene de una fuente desconocida, Claro. y entonces le llamó el Evangelio desconocido, Uh-huh. ¿no? Y ahí es donde se empiezan los investigadores a decir, un momento, a ver qué motivos tenemos para estar de acuerdo. Claro. Y claro, el estudio filológico, la estructura del lenguaje, en fin. Al final llegan a la conclusión de que era un documento, porque la otra teoría era que Lucas había copiado a Mateo. Claro. ¿Vale? Pero no parece que fuese una copia. No, al final muchas fuentes bebían de ahí. De hecho, lo que hablábamos, otras fuentes que aparecieron a posteriori, exacto, también tenían esos argumentos en común. Exacto. A ver si lo encontramos en sería genial, alguna excavación. ¿te imaginas? Eso sería... Da la vuelta a la historia, daré la vuelta a toda la historia. Lo que no sé es qué pensaría la iglesia actual si se encontrara un documento así fuera real. Bueno, yo creo que no tendría problema, ¿eh? Yo no creo que no, porque ya está aceptado el documento. Sí, porque ya está no dentro. Tendría problema en el sentido de, bueno, no viene la resurrección y la crucifixión y el nacimiento en Belén de María Virginal, pero viene todo lo demás. Claro. A lo mejor hasta reforzaría, ¿eh? Hombre, que yo creo que sí. Reforzaría la fe. Puede ser. Sí que es cierto que una de las cosas que se plantea, que si es verdad que ha existido este documento y fue un evangelio de dichos, sí, como luego se vio que era el evangelio según Tomás, entonces significa que había una comunidad de cristianos que, digamos, vivían en base a las palabras de Jesús. Conocemos tan poco a esos cristianos primitivos, Muy ¿verdad? poco. Qué pena. Se tiene la pista de algunos sí tenemos pista, pero muchos otros, sus documentos, sus evangelios fueron destruidos por la iglesia, la gran iglesia, ¿no? Sí. Bueno, como siempre hacemos. Sí. Bueno, pues vamos a ir a tu sección, Miriam. Vamos a cambiar totalmente de tercio. Sí, pero totalmente. Totalmente. Y bueno, voy a respirar hondo. Ya sé con qué vas a empezar. Un turista británico se enfrenta a una multa de 1.500 euros tras ser sorprendido robando piedras de Pompeya. Sí. ¿Cómo van a quedar evangelios? Si es que no puede quedar nada. Lo extraño es que quede algo. No puede quedar nada. Pues sí. Cuéntanos, Miriam, parezca mentira, pues un turista ha robado unos fragmentos
bueno, robado, los ha cogido del suelo pensando que no pasaba nada y se los ha llevado. Pero claro, era una zona protegida, ¿no? De Pompeya. Claro, me Más refiero protegido que Pompeya. que no estaba en cualquier sitio y se ha podido confundir. Estaba dentro del yacimiento, pues estaría visitando el yacimiento, vio, pues creo que son fragmentos de cerámica. Las vio, les gustó y se las llevó. Claro, de recuerdo. Claro, le han pillado. Y se enfrenta a 1.500 euros y posible cárcel. ¿Solo 1.500 euros? Solo 1.500 euros y posible cárcel. Recalco lo de posible cárcel porque yo creo que uno de los principales problemas que tienen los yacimientos arqueológicos en general es que no se avisa en las entradas de los yacimientos cuando vas a entrar que esas penas existen. Pero ¿realmente tenemos que avisar a la gente cuando entro en sitio? Sí, porque la gente no tiene conciencia. Si yo voy al Prado me puedo llevar las pinturas negras de Goya, que me gustan mucho. Claro, eso, pero porque eso es Goya, es guay, no sé. Y que no hablamos de un niño, es un turista escocés de 51 años. O sea, 51 palos ya sabes de qué va la vida. De hecho, Pompeya me parece curioso porque para protegerla, para que la gente no la expolie, pero que es muy fuerte, recurren mucho a la leyenda de la maldición de Pompeya. O sea, hay que recurrir a esto, ¿sabes? Volvemos a hablar de maldiciones otra vez, pero es para que no se la lleven. La maldición cuenta así rápidamente que si tú te llevas algo de Pompeya, te pasan cosas catastróficas después. Creo que ha habido casos de gente que se han llevado cosas de Pompeya y las han devuelto con una carta. Por la sugestión, claro, ya. Diciendo, pues me han pasado cosas catastróficas. Con eso se juega. O sea, hasta ese punto de poca concienciación hay que tienes que jugar un poco hasta con el, entre comillas, miedo a la gente para que no se lleve las cosas de los yacimientos. Pero además es que es Pompeya, quiero decir, es un yacimiento mundialmente famoso. A ver, no hay que expoliar ningún yacimiento, ninguno. Pero todos tienen maldición, todos. Pero, jope, Pompeya está protegida. Está muy protegida, entonces claro, te han pillado. Si vas al Coliseo con un martillo y te llevas un trozo. O lo que has dicho tú del Prado. Me voy al Prado y me llevo la primera pintura que me apetezca. ¿Qué te va a pasar? Pues que va a venir la policía, te va a detener, multa, cárcel y madre mía, qué escándalo. No, perdona. Es que es lo mismo, estás expoliando algo que no es tuyo. Lo hayas hecho sin querer o lo hayas hecho a propósito. No, sin querer no lo haces. No lo sé. A ver, una cosa es que te tropieces y caigas en un muro y lo estropees. Bueno, es un accidente. Accidentes ocurren. Pero que te metas en una mochila. Él atestigua que no sabía que no se podían llevar las cosas. Hombre, si todo el mundo se llevara cosas ya no quedaba nada, porque ir a ver. Al final. Claro, es que él se defiende con eso, pero claro, es tan vago el argumento. Es absurdo. Que es como, no, caballero. No sé, cárcel es como, me resulta excesivo por la estupidez. O sea, porque no es un robo como planificado, sino por la estupidez. Pero una multa, un susto. ¿Un susto? Un susto. Un susto, pero además que se lleve a cabo. Yo lo siento si soy cruel, pero... para que lo vea todo el mundo, que no puedes ir a cogerla. Es que no, ¿te has fijado que no paran de pasar cosas de estas? Sí, sí, o sea, que es que no son noticias de, ¿te acuerdas hace 10 años cuando la gente se... No, que es que cada mes o cada año... Vamos a peor. Pero es lo que hemos hablado muchas veces, es que nos creemos los dueños de todo. Y entonces, de todo, igual que echamos animales de una zona para construir... Cogemos lo que nos da la gana de todos los sitios. Madre mía, si es que lo raro es que queden cosas. Eso todavía. Digo yo. En fin. Bueno, seguimos. Hallan en Abu Dhabi una cruz cristiana de 1400 años de antigüedad que describe la historia religiosa del Golfo Pérsico. Sí. Ya, pues esto es interesante. A ver, el título es un poco pomposo. Sí, sí. Pero sí es verdad que a mí me pareció muy interesante porque justo esa zona... y de la datación que tiene la cruz que se ha encontrado en una especie de monasterio, bueno, un conjunto habitacional, no solo es el monasterio, había más cosas, había casas y más cosas. Se ha encontrado justo en el momento en que tanto el cristianismo por aquí y el islam por aquí se están expandiendo, ¿sabes? Claro. Y se tiene constancia de que, bueno, esa cruz además es muy bonita. Tiene elementos locales muy bonitos, tiene así que está como escalonada, tiene elementos vegetales, es muy bonita. Y claro, se ha estudiado, ¿no? Iconográficamente y todo eso. Y es como que los primeros pobladores, vamos a decir así, cristianos de esa zona, convivieron en paz con las poblaciones musulmanes que venían, ¿no? Entonces se sabe que fue un asentamiento que duró años, en el que convivieron, vamos a decir, en paz, ¿vale? No convivieron, ya está, con tolerancia.
Mejor dicho, con tolerancia, ¿no? A lo mejor no estaban de acuerdo porque no estaban de acuerdo. Sí, pero al con final les unen más puntos de los que les separan religiosamente. El cristianismo es anterior, el islam es posterior, pero está basado en muchísimos escritos bíblicos y les une mucho más que los separa. No entiendo la guerra entre una religión y otra cuando en lo básico coinciden. Nunca, bueno, sí lo entiendo, son intereses de territorio y económicos. Tampoco hay que ser muy listo. Lo que hay que ser es muy tonto para pelearse por ello. Pero no es nada ilógico. Hay mucha pomposidad en el titular, pero no es nada ilógico, puesto que una religión es anterior a la otra. Sí. Entonces, entiendo la pomposidad por lo que hablamos de la guerra entre las religiones. Sí. Pero vamos, tampoco es... Lo maravilloso es el hallazgo, no que existiera. Claro. De hecho, perdón, que interrumpa, de hecho en el Corán Jesús está muy bien tratado. Sí, no es el Mesías. No, es el profeta, un profeta. Pero es un profeta. Y le reconocen muchísimas cosas, o sea, lo que aparece es bueno. Sí, ¿no? Sí. O sea, que no bueno, había un rechazo. Si no recuerdo mal también, o sea que... Porque al final comparten la misma fuente anterior de creencias. Eso es. Simplemente pues luego las creencias evolucionan, igual que las prohibiciones evolucionan hacia unas zonas... por climas, por mil cosas, por población, por intoxicaciones alimenticias, etcétera, etcétera. De ahí vienen las prohibiciones alimenticias, para que la gente no se muriera comiendo esas cosas. Claro. Lo que pasa es que ya pues, se lleva a las prácticas modernas y ya pues, la gente lo hace por fe, que yo lo respeto, pero vamos, que la idea era esa, no comían marisco en un desierto porque tardaba en llegar al desierto tropecientos días y cuando llegaba ya no te lo podías comer porque te morías. Era así de simple. Claro. Me parece bonito. Me parece interesante ver cómo llegaron a poder convivir sin ningún problema. Dijo, pues ahora que se supone que estamos más avanzados, entre comillas, no ocurre eso. Sí, bueno, ahora lo tenemos. Las últimas noticias fíjate que veo pocas noticias, pero de los políticos de ahora sobre los ciudadanos que deben venir o deben quedarse o no porque son más afines a nuestra religión o a nuestra cultura o tal. Yo recuerdo a la gente que al final todo es tradición evolutiva. Nosotros aquí en España somos de la religión de un señor judío de hace 2000 y pico años. No era de Logroño, no era de Toledo, o sea, no era de un pueblo de aquí ese señor. Era de un judío, de un pueblo que seguramente habrá mucha gente, que seguramente no, desprestigian y les molesta, y seguramente si volvieran a hacer, se lo volverían a cargar. Eso es algo que tengo segurísimo. Sí. Entonces dices, es que no entiendo si las raíces son las mismas. Y al final es tradición. Claro que España entrará el Islam, ya está, hace muchos años. Y dentro de 200 años será una religión común si la gente la quiere. Igual que el cristianismo. ¿Qué se piensan? ¿Que el cristianismo tal y como lo conocemos va a durar muchos siglos más? Pues depende de la evolución humana, no lo sabemos. Claro. Es que no tenemos ni puñetera idea de lo que será. ¿Que queremos defender las tradiciones y los derechos de la gente? Claro, pero el primer derecho es dejar a la gente que crea lo que quiera mientras que respete tus creencias. Claro, ese es el problema, que hay algunas religiones que respetan poco. No, las religiones respetan todas, son los usuarios de las religiones los que no respetan. Mejor, porque las religiones están hechas por y para el amor y la redención del ser humano. Entonces, ¿tiene sentido lo que hacemos con ellas? Ninguno. Pero tanto el Islam como la católica, como todo lo que, como Krishna, como Buda, como todo lo que tú vayas a ver, lo que no sé luego porque siempre estamos a palos. Por llevar razón. Quizás es porque cada una considera que es la versión única, es la versión real, la buena, la nuestra. Vamos con algo más interesante. Descubren 2 cambios evolutivos que sustentan el bipedismo humano. Cuéntame, que esto me mola. Me pareció un tema muy interesante para explicar a la gente porque es una de las cosas que más me preguntan. Yo que estoy metida en el tema de evolución humana y cuando a lo mejor lo menciono es lo que más me preguntan. ¿Por qué somos bípedos, ¿no? Y por qué nosotros y no otros? Y me parece muy interesante ver que es un estudio que ha salido en Nature, que ha salido ahora en 2025, no recuerdo qué mes, no sé si julio o agosto, pero es decir que está bien contrastado. Y es que han encontrado 2 cosas que explican muy bien el bipedismo. Una es
que han encontrado genes implicados en, digamos, para entenderlo fácil, que el ilion, que es el hueso que tenemos aquí, sí, que es el que nos permite, la cadera, para que la gente lo entienda, sea más ancho y curvo que en el resto de primates, en el resto de homínidos, y esto lo que hace es que nosotros podamos mantenernos estables. Es un cambio fundamental para nuestra evolución. Fundamental. Somos los últimos homínidos, es decir, de donde venimos nosotros, ¿no? Sí. Somos los últimos los que lo tenemos. Y otra cosa interesante tiene que ver con el proceso de biosificación, que es el endurecimiento del hueso, de pasar de cartílago a hueso. Y se sabe que en humanos, en nosotros, se hace es muy retrasado, o sea, se hace, es un proceso lento, ¿no? Y esto tiene la explicación de que nosotros somos el animal con la cabeza más grande con respecto al cuerpo que hay en realidad, sí. ¿Vale? Entonces, cuando nacemos, tenemos una cabeza enorme y eso tiene que salir por un canal estrecho. Sí. Entonces, la única manera de permitir que el parto sea efectivo, según la selección natural, es haciendo que los huesos no estén completamente unidos y osificados, es decir, que tengan una flexibilidad, claro, para que eso pueda salir, tanto el del cráneo del niño, sí, como el de la pelvis de la madre, ajá, y entonces pueden haber partos eficientes. Y claro, la pregunta que me hacen siempre es, oye, ¿y por qué no, ya que tenemos la cabeza muy grande cuando vamos a nacer, por qué no tenemos unas caderas más anchas? Y ahí se perdería toda la locomoción que nosotros tenemos. Claro. Si se hace más ancho la cadera y las piernas y demás, no podríamos mantener la locomoción, claro, y movernos igual, y estar estables a largas distancias, que es lo que nos define a nosotros. Al final, que somos fruto de una perfección evolutiva. Exacto. Entonces, me parece súper interesante cómo la selección natural ha dicho, a ver, yo tengo aquí un problema, tengo una cabeza muy grande y un canal muy pequeño. ¿Qué puedo hacer para que este animal, que somos nosotros, claro, no se extinga? Pues muy fácil, retraso el proceso de endurecimiento del hueso, o sea, de conexión de los huesos, así hay flexibilidad, por eso pueden nacer los niños, y también para que no nazcan con, claro, problemas, estos huesos del cráneo están un poco flotando, sí, vamos a decirlo así, y luego ya se endurecen no sé cuánto tiempo. Pero durante toda la infancia y adolescencia. Yo que nací cabezón, imagínate. Pues imagínate si tu pobre madre no hubiera tenido el proceso de osificación retrasado, hubiera pasado fatal. Ay, mira, a esto que dices, el otro día leí una cosa y flipé, y tiene que ver con esto, y decía sobre la atracción sexual entre el macho y la hembra cuando iban a 4 patas a cuando pasamos a 2. Y era muy gracioso, porque pues, me pareció lógico, pero yo no sé si es verdad, yo por esto te lo pregunto, o sea, es una cosa súper flipante, que es que el órgano sexual que nos atraía antes era el trasero, era el culo. ¿Vale? Entonces salir a 4 patas era lo más visual de la hembra, sí, pero al pasar al bipedismo la presencia del culo pierde y por eso los pechos aumentaron para atraer al macho. Y yo no sé si esto era real. Era un señor muy serio. Sí, o sea, pero no sé si es real, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica. Y de hecho somos el único animal que tenemos, aparte de la selección natural, la selección sexual. Claro, es que es eso. Sí. Y las caderas anchas también. Exactamente. O sea, digamos que se voluminizaron otras partes del cuerpo para llamar la atención del macho, al perder, exactamente como has dicho tú, claro, el foco, ¿no? Al andar en cuadrupedio. Sí, porque aunque la gente no se dé cuenta, los instintos animales en nosotros siguen siendo súper potentes. Sí. O sea, sí que tenemos los materiales ya, ¿no? El materialismo nuestro de nuestra personalidad, o que te guste la personalidad de una persona. Pero es verdad que siempre se ha dicho que la hembra tenía facilidad para reconocer al macho fértil y viceversa. Entonces, es una interconexión también de hormonas que van jugando y eso. Entonces, como dice mi profesor del máster que he hecho con evolución humana, lo decía, él decía, es algo que es natural del ser humano. Claro. ¿Cómo se dice? La selección sexual sí, es inherente centrado en la estética, ¿no? Claro. Que como él decía, que me hacía mucha gracia cuando lo decía, dice, nadie sale más feo de lo que se levanta por la mañana cuando sale de casa. Sí. ¿Y por qué es? Claro. Pues, a lo mejor no es por nada, es porque está metido dentro de nosotros porque somos muy visuales. O sea, nos entra todo por los ojos. Hombre, al final estamos programados para ello. Estamos programados para eso. Pues te voy a dejar una
pendiente, como siempre, porque no nos da tiempo. Hablo mucho, yo siempre digo, voy a hablar poco, pero me surgen cosas que me dices y te las tengo que preguntar. Siguiente día se trae y ya está. Y ya está. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Nada, nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a aprovechar que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo Hijo de Papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, Historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título. Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverit son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo. Bueno, para terminar el programa de hoy, vamos a hablar de un personaje que ha creado controversia aquí, a este lado del Atlántico. No entiendo muy bien por qué, es Charlie Kirk. Y digo que no entiendo muy bien por qué, porque para mi opinión, para mí es un personaje típicamente americano, irrepetible a la mentalidad europea. Pero bueno, como ya todo se globaliza y de todo se opina, pues vamos a hablar un poquito de este personaje, de quién era, de lo que le pasó, que imagino que sabrán todos ustedes lo que le pasó, si han visto las noticias últimamente. Y para eso nos visita nuestro amigo Diego Laburé. Bienvenido. Y bueno, tengo aquí la mosca de la tele que estaba aquí molestando. Hazme una introducción de que, para quien no lo sepa, quién era este tipo, quién era Charlie Kirk. Charlie Kirk probablemente es la persona más influyente en los jóvenes en la historia de Estados Unidos. ¿Qué ya es? Nadie ha conseguido la influencia que ha conseguido el señor Kirk, que de hecho es muy curioso porque ha entrado en la lista Forbes. Todos sabemos que la lista Forbes está destinada a aquellas personas que han conseguido atesorar una fortuna ya cuantitativa. Yo estoy ahí ya. Sí. Déjanos un poco para los pobres. Bien, y el señor Kirk, antes de los 30 años, que ya, sí, de hecho ha fallecido con 31 o 32 años. Bueno, ha fallecido. Hay que recordar que la han asesinado. Asesinado, sí. Sino que ahora estamos en un mundo tan políticamente correcto que... Sí. Yo leía en los libros que García Lorca había fallecido. Cuando era pequeño, en los libros de texto venía que había fallecido. Pero bueno, es lo que dices, es un tío era un tipo súper influyente en Estados Unidos, pero a la europea yo lo veo irrepetible por la forma cultural de Estados Unidos. ¿Por qué se le ha dado tanto bombo a este asesinato? Se le ha dado mucho bombo por lo que hay detrás y lo que representa Kirk, sobre todo en los últimos días. Kirk tiene su think tank, Time Up for USA, es decir, un think tank que promueve los valores tradicionales. ¿Qué es la medida de Estados Unidos? Como decía él, poder comprarte una casa, casarte con una mujer, tener hijos, llevarles a una buena escuela y vivir en un vecindario donde haya bajo nivel de criminalidad. Él definía el modo de vida americano. Ahí más o menos podemos estar de acuerdo todos. Claro. Pero yo te voy a leer unas frases, ¿sí? ¿Vale? Para que la gente se haga una idea sobre lo que decía y sobre si es interesante que esta influencia la tengan los jóvenes, porque lo que tú decías yo creo que es algo que todo ser humano puede anhelar, ¿no? Pero vamos a, pues eso, voy a decirte algunas frases. La primera, la verdad es que me parece increíble para lo que ha pasado, y es: creo que vale la pena pagar el precio, lamentablemente, de tener algunas muertes por arma de fuego cada año a cambio de la segunda enmienda que protege nuestros otros derechos otorgados por Dios. Sí, Kirk era básicamente un fiero defensor de la segunda enmienda, de la posesión de armas, y de hecho ha sido una de las personas que más ha trabajado dentro de la campaña y de la administración. Y el precio lo ha pagado. Si el precio lo ha pagado, bueno, eso están diciendo ahora esta izquierda woke,
que, bueno, adelantándome, Trump ya les ha echado la culpa. Dice, los responsables del asesinato... Pero ha matado uno de los suyos. Eso es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que hay detrás. Vale, bueno, voy a seguir para no focalizar. Sobre la criminalidad en clave racial. Las personas blancas son más propensas a ser atacadas, especialmente per cápita, por personas negras en este país. La narrativa que han promovido durante los últimos 10 años es que existe un ataque implacable contra las personas negras por parte de las personas blancas, y los datos no lo demuestran. De hecho, es exactamente lo contrario. Estaba como muy preparado. Yo, lo poco que he visto en estos días que estábamos hablando, era un señor muy preparado para hablar, o sea, para tener discusiones. O sea, era un tipo inteligente. Sí, de hecho hay un libro muy interesante sobre discurso y psicología política, o psicología de la comunicación política, que es No pienses en un elefante, y ahí exponen que los republicanos, como el señor Kirk, son los que más invierten en las universidades porque saben que eso luego es un retroactivo. Es decir, que al final luego les va a generar una serie de beneficios, porque si tú inviertes en las universidades, si tú inviertes en estos estudiantes, luego ellos, como bien dice la palabra, la verdad os hará libre, el conocimiento os hará libre. ¿Dónde se van a afiliar? ¿Dónde van a ir? Pues a los grupos republicanos. Por lo tanto, es propicio que salgan personas como Kirk, que sepan hablar, que sepan cuándo generar una empatía, cómo, dónde y en qué momento dirigirse, y que sea pues una persona que resulte empática. No, la verdad que me pareció interesante, además, porque su discurso, yo he dicho lo de los jóvenes, pero en unos Estados Unidos donde el nivel de pobreza va creciendo cada vez más, el nivel de riqueza de algunos también va creciendo cada vez más, la desigualdad cada día es más grande, su discurso hacia su gente tiene toda su lógica, porque claro, su gente lo que tiene miedo es que vengan los otros a quitarle lo que tienen. Sí, bueno. Si digamos todo estuviera más justo y repartido, porque ya sabemos que lo de la meritocracia es un mito, si todo estuviera más repartido, ese discurso no calaba en nadie. Sí, bueno, lo de la meritocracia, yo soy una persona es un discurso de miedo, de hecho. Claro, yo soy una persona que aboga por temas como la meritocracia o la holocracia, que hay libros de economía, libros sociológicos sobre ello, es decir, sería uno de los primeros pasos hacia una mejora social, sino que el discurso de miedo los americanos llevan, perdón por la palabra, acojonados desde el siglo XIX. Si no, el señor Colt no hubiera inventado el revólver Colt Python. Es decir, si no hubieran sacado la segunda enmienda, la del derecho a portar un arma, porque los americanos, de hecho hay un canal en YouTube que es breve o resumen de historia de Estados Unidos. Sí, lo he visto. Sí, que se ven las balas. ¿Qué miedo tenemos? ¿Qué miedo? Sí. Pues, ay, cómo adoro mi arma. Pues ellos siempre dan ese discurso, y es que el miedo es un arma muy potente para controlar. El miedo puede doblegar a las masas. De hecho, eso es en lo que se ha fundamentado las religiones. Por eso yo soy una persona espiritual y no religiosa, porque al final la religión se sustenta en el dogma, es decir, creer en algo aunque no haya ninguna base sólida, empírica o racional. Es decir, usted tiene que temer a esto per se, el miedo al infierno, el miedo en sí. Es decir, ese es el arma más poderosa, y eso es lo que han empleado pues bastante en Estados Unidos. Nos acordamos de la persecución y la caza de brujas de Douglas MacArthur. Que lo reprodujeron, de hecho en series como por ejemplo El Rancho, que actúa que es un sex symbol para las mujeres. Kevin Costner. El que está casado con Mila Kunis. Sí, no me acuerdo. Bueno, ahí dice el padre. ¿Qué harás cuando vengan los comunistas? Aston Kutcher. Aston Kutcher, sí, Aston me la han Kutcher. chivado por el pinganillo, no es que yo sea tan listo. Bueno, que le dice el padre, ¿y qué harás cuando vengan los comunistas? Es decir, ¿comprarás un rifle en Amazon? Dice, ya tengo rifles de sobra con lo que tienes tú. Es decir, siempre están con eso. ¿Y qué harás cuando vengan los comunistas? Estamos en el siglo XXI y siguen diciendo lo mismo. ¿Qué harás cuando vengan los comunistas? Es decir, llevan 100 años diciendo eso. ¿Qué harás cuando vengan los comunistas? ¿Qué harás cuando vengan los indios, los españoles, etcétera? La cultura del miedo. La cultura del miedo. Vamos al crimen, vamos a la amiga, porque este señor fue un crimen a la luz de todo. Taquígrafos, televisiones, testigos. Pues mira, el crimen se perpetró el 10 de septiembre a las 12:23 de la mañana con un tiro certero que le cercenó la carótida o la yugular. Es decir, todo el mundo se vio esa imagen tan visceral, tan estaba en un meeting. Yo es que me niego a poner esas imágenes, tío. Sí. Fíjate que puse las del asesinato de Kennedy, pero me parecía un documento histórico importante, pero esto ya me parece puro morbo. Prefiero no ponerlas.
pero estaba hablando, de repente, ¡pum! Claro. Pues mira, todo esto hay que sacar bastante miga y desglosar lo que ha sucedido. El asesino es un chico de 22 años llamado, hay que coger sobre todo el nombre, el apellido, bueno, Tyler Robinson, que le dispara desde un edificio a 130 metros, la inclinación todavía no es exacta, con un calibre 306. Es decir, es un calibre más potente del que se vende aquí en España. En España se vende... No, que te revienta, vamos. Sí. Es decir, en España se vende como máximo un 308. Este es un 7,62 por 63, es decir, es un poquito más largo que el calibre que se vende en España y eso pues lo que hace es que permite una mayor cantidad de pólvora, que los gases tengan mayor fuerza, mayor impacto y, como bien has dicho tú, te revienta. Es decir, esta es una persona que quieren ligarlo ahora con Antifa, con la izquierda woke, con los demócratas, como ha hecho Trump. Y dícese que esta persona pues se le vio por las cámaras cómo iba subiendo, cómo se pone y que en los proyectiles, en las balas, la munición, tenía palabras como hey fascista o bella ciao. Bueno, pasamos ya a la conspiración. Sí, bueno, sí. Aquí hay cosas muy raras, Roberto. Perdona. Si prefieres el diminutivo como el que te conozco y me dirijo a ti, Robert. Bueno, para empezar, vas viendo cuestiones y son muy raras. Lo primero de todo es que sucede en Utah. Utah es el estado donde se asientan los mormones. Los mormones es de bueno, yo lo digo así, es una de las múltiples sectas dentro del cristianismo. Hay algunos que dicen, bueno, son facciones. Los católicos españoles no reconocen a los protestantes y no conocen las múltiples variedades de los mormones, testigos de Jehová, cuáqueros, etcétera, dentro de Estados Unidos. Los desarrolla Joseph Smith, que es un masón en el estado de Nueva York, pero es perseguido y se asienta en Utah, que es un estado que es un desierto, no hay nada. Y bueno, son conocidos por la poliginia, debido a que las mujeres se quedaban viudas y necesitaban un hombre que las cuidara. Hay que decir que los mormones, dicho por los Simpson, es la secta más influyente en todo Estados Unidos y que en Utah tienen una base de datos que es la Family Foundation, la Family Share. La Family Foundation es una de las grandes logias dentro de Estados Unidos que hacen lo del rezo o el desayuno. Bueno, que ahí tienen los nombres y apellidos de todas las personas que nacen y finen, es decir, mueren a lo largo del mundo, porque dicen que como no han conocido la fe verdadera, así pueden orar por su alma. Eso ya da un dato. Sucede un día que hay un eclipse de luna de sangre, que ya sabemos que la luna de sangre es propicia para los aquelarres, la brujería, la necromancia, a las 12:23. Es decir, 12 es un número clave, es un número masón. Vaya ida de olla para que un zumba se suba a una azotea y le dispare, ¿no? Sí, y a una hora tan... Porque es que la numerología es clave. Hay una señora que está en el Banco Monetario Europeo, la Gerza yo como no me acuerdo nunca del nombre, la llamo Lagarta, por cómo son así de insidiosos con el dinero, con los impuestos, y habló de numerología, que mucha gente dije, bueno, esta señora ¿qué hace hablando de numerología? Bueno, el 12 si se reduce suma 3, que 3 es la Trinidad, 12 es el número del Consejo Druida, que hablaba John Todd del Consejo de los 12, y 23 es el número del Caballero del Hacha. Es decir, a partir del número 23 tú empiezas a ser alguien dentro de la masonería. Bien. La búsqueda de este chico tardó 33 horas hasta que lo cogieron, y es curioso porque las imágenes del chico que va subiendo las escaleras hasta llegar a la azotea con el que toman no se parecen nada. De hecho, el que se ve en las azoteas, el que se va subiendo, se ve una manifestación con un megáfono, aunque es un megáfono lo que llevan en la mano. Bueno. Y Tyler significa alicatador. Tyler es el nombre del guardián del templo masónico. Es decir, es curioso, cuando Kirk es cercenado su cuello, hay una mesa al lado con unas gorras que están puestas y tienen el número 47. 47 es el ángulo que hace el compás masónico al abrirse. 4 y 7 suma 11, que el 1 significa Dios, es la unidad. 2 veces 1 quiere decir 2 veces Dios, pero los masones niegan a Dios, niegan que Cristo tenga divinidad y ellos rinden un tributo a Gadú. Que Gadú es el gran arquitecto del universo, pero no es una entidad en concreta según ellos. Gadú puede ser esta taza, puede ser tú, pero puede ser incluso Lucifer. Es decir, puedes rendir a quien sea. Eso no es un poco complicado para ese desgraciado. Claro,
Claro, claro. ¿Qué sucede? Que ellos no toman uno como Dios, sino como uno es Dios y el otro es Gadu, y es la dualidad, es la interpretación que lo dan ellos. Claro, si hay 3 filas de 47, es decir, 11, 11, 11, suma 33. Bueno, ahí se ve que ha sido como un asesinato, un acto ritualístico, es decir, que había que asesinarlo, había que quitárselo de en medio, y ahí, pues, en ese momento, pues suceden pues, esas cosas raras. Hay un punto que Charlie Kirk se le infla el cuello, se le infla la camisa, hace así con la mano, tiene aquí un anillo, y luego cuando baja el anillo le cambia el dedo. Eso ha dado teorías o interpretaciones. Yo esto no lo sé, no lo defiendo, pero lo expongo. Sí. Hay quienes han dicho que ha sido un doble, que ha sido un clon, que era un clon que tenía una base secreta y que se han cargado al clon. Me manda las cabezas. Sí. Otros dicen que han sido efectos especiales, como en el cine, que si se ha inflado es porque lo han puesto, que de hecho el tiro puede sonar, pero si cuando golpean el cuello, a no ser que sea hormigón o que sea algo muy duro o una piedra, no suena una bala, es decir, la carne y el hueso es demasiado blando. Y otros dicen que ha sido un holograma, pero la sangre que salía, decir, bueno, eso es muy difícil. Ahí se queda el asesinato. Luego vemos el meollo, que esto voy a ser más breve porque tampoco es tanto. Se genera el funeral el día 23, un domingo que hay un eclipse de sol, es decir, vemos que hay un eclipse, una luna de sangre y luego un eclipse solar, es decir, que juegan con los momentos astronómicos. Sí, pero eso también puede estar buscado. A mí no me diga, yo es que lo de las señales ya me pilla muy mayor ya y ya no me creo nada, pero joder. No, es decir, cuando hay tantas cosas así, yo digo que tantas cosas no pueden ser casuales, sino causales. Es un 21, que igual suma 3 otra vez, el 3, porque el 3 es la Trinidad. Es decir, el 3 ha sido un número mágico incluso en la música. ¿Qué tenía que ver este señor con todo eso? Pues eso no voy. Voy a llegar a la conclusión porque va a ser muy interesante. Bueno, hay una imagen que se ve a Kirk sonriendo antes de... Bueno, y no coincide una imagen con otra, sobre todo las encías. Hay una operación que es para retirar la encía, que es con un láser, pero aún así la dentadura no coincide. Y luego hay otra imagen de la mujer que tampoco coincide, y es curioso porque su mujer está metida en el mundo de la defensa. Creo que le nombró Trump como jefe de la CIA o algo así. Bueno, su madre está en un proyecto de defensa y su padre también, que son los que han llevado a cabo el tema del domo de hierro, este domo de hierro impenetrable de Israel. Su padre estuvo en medio. Y luego su madre, la madre de Erika, está en el tema de la ciberseguridad, que han abierto una sucursal del FBI en Nueva Zelanda. Pues bueno, cuando se ve el momento del funeral, Erika va, le toca, tiene un anillo con una G, que es de Gadu, otro anillo con una omega, que la omega es la última letra, yo soy alfa y omega, y la omega también se le ve a Musk, y dentro de la hermenéutica es un símbolo ligado con la sabiduría, el conocimiento profundo, que solo se le puede dar a los iniciados, a aquellas personas especiales o que hayan pasado por unas pruebas. Y el cadáver parecía un muñeco, prácticamente, por eso os ha dado teorías de la conspiración de y si es falso y si... eso pasa con todo. Etcétera. Luego Erika se abraza con Trump, está la bandera de Israel de fondo, y Netanyahu le hace un homenaje. Y Erika, cuando abraza a Trump, hace el cornuto. Es decir, el cornuto es un mudra, sabemos que los mudras son gestos con las manos de fuerza de poder. Aleister Crowley le enseña a Winston Churchill, que es el de arrebata la victoria a tu enemigo y dátela a ti. Ella hace como los cuernos de los... No lo hago porque no... Bueno. Los cuernos de los metaleros, que es de Born, que es un demonio. Y lo hace y dices tú, bueno, son cristianos, son evangélicos, hacen parafernalia, etcétera. ¿Qué hay que decir? Pues ahora ya vamos a la madre del cordero. Kirk fue una persona que en sus últimos momentos de vida fue realmente reticente contra Netanyahu y contra el Estado de la Estrella, es decir, contra su gente. Su fundación fue financiada por altos magnates israelíes y sionistas, y a última hora vio pues todo lo que se está haciendo en Gaza, las grandes hambrunas. De hecho, hoy venía escuchando la radio que el FDI disculpa, ahí se ve, es el cornuto ahí. Fíjate,
De hecho, el Papa Francisco No lo sé, yo hizo. una cosa, El como Papa, que te pillan en ese momento cuando estás. Pero bueno, en fin. bueno, Ya sabes cómo es el mundo de las conspiraciones. Sí, bueno, pero cuando lo ves tan repetido, Sí. una persona es como un arqueólogo, que un arqueólogo ve una imagen desde arriba y sabe lo que llaman las líneas arqueológicas, decir, oye, aquí hay un muro, aquí hay no sé qué. Pues sí, yo no te digo que no. Esto es como los que sacan mensajes de la Biblia. Si lo buscas, lo encuentras. Eso es como todo. Pero bueno, al final, esto ya sabes, son opiniones y son fundamentadas en creencias. O sea que al final. Bueno, pues eso para decir, y siguiendo con esto, que ya estamos en la parte álgida, Kirk en último momento pues vio que se los puso a Taxon Carles, que dijo que veía a Netanyahu como un verdadero monstruo, que vio lo de las hambrunas. Yo venía escuchando este plan que quieren para reestructurar Gaza, y que uno de los principales alimentos para los bebés es la pasta de cacao. En India cogen el plátano cuando se ha puesto muy negro, lo aplastan, y las mujeres que no han podido dar leche dan este alimento para que los niños no se mueran de inanición. Bueno, pues Israel ha puesto este producto como producto de lujo, para que no les llegue, es decir, es una forma de ir presionando. Sí. Kirk fue muy insistente con Trump para que se alejara de Netanyahu, porque Netanyahu está presionando mucho a Estados Unidos. Está presionando porque ve que ya no tiene tanta fuerza como antes, que la presencia hebrea ya ha perdido influencia, los boomers han crecido y ya no se ve esa imagen de el pueblo perseguido, masacrado por los nazis, etc. Si los boomers tuvieran que ir a una guerra, no están en disposición para portar un arma, y las generaciones actuales, es decir, los millennials, Z y Alpha, pues no sienten ese respeto que se ha inculcado a través de las películas, de la historia, e incluso critican abiertamente los crímenes que se están perpetrando, que de hecho hay un sociólogo, Norma G. Finkelstein, hijos de supervivientes del Holocausto, que tiene su libro Industria del Holocausto, que es de cómo se está sobreexplotando el sufrimiento del pueblo judío para ser invulnerables. Kirk presionó a Trump, le dijo en junio que por favor no bombardeara Irán en nombre de Israel, le respondió con una voz, y es que es curioso porque en una de las visitas de Netanyahu, la administración Trump le anunció al presidente de que tenía toda la Casa Blanca casi llena de micrófonos, y es curioso porque Boris Johnson comentó a The Telegraph que cuando tuvo la visita de Netanyahu dijo, perdone, ¿puedo emplear su baño? Igual el equipo británico vio que habían repletas de micrófono, y Tony Blair lo mismo. Por lo tanto, Kirk, de haber sido financiado por ellos y de haber respaldado a este país, puesto sus bases son judío-cristianas y sobre todo evangelistas, los evangelistas son los que más apoyan al país de la estrella, cambió de parecer y empezó a atacarlo. Empezó a decir lo que estaban haciendo, que no estaba bien, a dejar de desviar fondos, y ella invitó a personas molestas como Carles Taxon, esta persona, bueno, no quiero perderme entre los papeles porque a lo mejor tardan en no te preocupes. De hecho, vamos a ir concluyendo que nos quedamos sin tiempo. Breve, porque nos vamos. El asesino, ¿qué tiene que ver con todo esto, ese chaval? Pues mira, el asesino es imposible, porque ha habido un sargento que ha contactado con RR Noticias diciendo que de haber disparado estaría apuntando a la cabeza o al torso, que de haber apuntado desde un principio al cuello debe de ser un sniffer, un tirador muy experimentado, y se ve... Puede ser casualidad también, que fallara, que apuntara a la cabeza y diera ahí. Por eso dice que a la cabeza aquí y que de repente fuera aquí el tiro, o si iba aquí directamente tiene que tener mucha experiencia, lo cual no cuadra con un chico de 22 años. Bueno, esa gente que tira desde los 14... Ya, pero te lo digo, los americanos les gusta, son pegatiros, les gusta, pero no tienen precisión, es decir, les gusta tirar y donde vaya la bala. Como en el oeste. Sí, como en el oeste. Es decir, que muy probablemente tuviera formación policial o militar. Entonces, ¿qué se dice? ¿Que no ha sido él? No ha sido él. De hecho, ahora dicen que tiene probabilidades de suicidio. Se le toma con una imagen que se ve una isla que se llama Valhalla, que está en Nueva Zelanda, es donde ha abierto el departamento del FBI su primer centro de ciberseguridad y contención contra China. ¿Y a qué se dedica la empresa de la madre de Erika, la viuda de Kirk? Pues a la ciberseguridad. Bueno, sí, de todas formas, si algo de esto sale, se seguirá hablando por los siglos de los siglos. No, es que, resumiendo, se han quitado a Kirk porque era el último dique de contención
que estaba, como hemos dicho al principio, que era una persona Sí. muy influyente, o sea, ha sido el más influyente en la historia, pues si ahora estaba atacando al país de la estrella y estaba yendo contra sus bases, pues ¿qué está haciendo? Que una amplia población en Estados Unidos deje de apoyarlos y que No sé, Netanyahu... yo creo que la fábrica de fascistas estadounidenses no para. No. En ese sentido, claro, es que ahí se ha montado un relato de que si estás contra ellos que eres un fascista. Por eso Netanyahu está en guerra. No lo digo por los personajes, no por No. Israel, vamos, todo lo contrario. Claro, no, Netanyahu está en guerra por la propaganda en Estados Unidos para volver a ganarse ese favor y de ser alienados Con toda inescrutables. la pasta que tiene el lobby judío en Estados Unidos, o ganará o no, pero vamos, Claro. le seguirán apoyando siempre. Claro, lo que sucede es que Kirk era el último dique de contención y justamente estaba llevando a lo contrario y en última instancia iba a convertirse al catolicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los evangelistas son los que más apoyan Lo que le faltaba. los que más apoyan al Estado de la Estrella, si se convierte al catolicismo ya te niego mi apoyo absoluto. Bueno, que nos vamos. Pues Diego, vamos. pues muchas gracias por estar aquí. Súper interesante lo que nos has contado, la verdad. Yo flipo con todas esas cosas, ya sabes que yo soy más descreído que todas las cosas, pero bueno, oye, aquí damos todas las versiones y lo que piensa la gente y las opiniones, que para eso estamos. Muchas gracias, Diego Labouré, por venir. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nada, pues si quieren seguir viendo sobre este tema, todavía quedan ríos de tinta, yo creo, sobre el asesinato de este hombre. Y nada, pues que nadie se merece morir por sus ideas, sinceramente. Y así que nos vamos, que espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.